Hola amigos y amigas, en este momento o en este espacio estaremos ahora compartiendo algo sobre San Agustín, Agustín de Hipona, propiamente de su libro de las Confesiones, a través del cual nos vierte él el contenido de su experiencia de fe, su experiencia de un encuentro con el Señor, de un encuentro con las grandes cuestionantes de la vida, con las cuestionantes que condicionan nuestra existencia. Y Agustín lo hace de una manera que es capaz de enamorarnos a todos los que escuchemos de alguna manera sus palabras, si se puede decir así. El contenido que hay en las confesiones enamora, crea un entusiasmo, crea un deseo de vivir lo que él vivió, lo que el Espíritu en él manifestaba, lo que Dios en él manifestaba, lo que un hombre maduro en cuanto a lo humano manifiesta dentro de su vivencia con Dios. Entonces se da un Agustín humano, un Agustín cristiano. Todo eso no deja de ser la misma cosa. Y dentro del catolicismo, donde el cristianismo católico absorbe todo lo que hay de bueno en la existencia. De alguna manera eso hace Agustín. Pero ahora nosotros vamos rápidamente, más que todo a leer, porque diría o me considero, es imposible detenerse frase por frase a leer del capítulo, en el libro 1, del capítulo 1 al capítulo 6, si el tiempo así nos lo permite. Así que bienvenido a esta experiencia, espero que te sea de regocijo, que te sea gratificante, que te sea edificante y que a la vez sea capaz de formarte para la vida que vivimos y nada. Entonces nos encontramos en el capítulo 1 del libro primero y dice: Grande eres, Señor, e inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu inteligencia no tiene límites. Y ahora hay aquí un hombre que quiere alabar, un hombre que es parte de tu creación y que, como todos, lleva siempre consigo por todas partes su mortalidad y el testimonio de su pecado. El testimonio de que tú resistes a la soberbia humana. Así pues, no obstante su miseria, ese hombre quiere alabar y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza. Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Y ahora, Señor, concédeme saber qué es primero, si invocarte o alabarte, o si antes de invocarte es todavía preciso conocerte. Pues, ¿quién te podría invocar cuando no te conoce? Si no te conoce bien, podría invocar a alguien que no eres tú. ¿O será acaso que nadie te puede conocer si no te invoca primero? Mas por otra parte, ¿cómo te podría invocar quien todavía no cree en ti? ¿Y cómo podría creer en ti si nadie te predica? Alabarán al Señor quienes lo buscan, pues si lo buscan, lo habrán de encontrar. Y si lo encuentran, lo habrían de alabar. Haz, pues, Señor, que yo te busque y te invoque, y que te invoque creyendo en ti, pues ya he escuchado tu predicación. Te invoca mi fe, esa fe que tú me has dado, que infundiste en mi alma por la humanidad de tu Hijo, por el ministerio de aquel que tú nos enviaste para que nos hablara de ti.
Bueno, no sé si les parece a ustedes lo mismo que a mí, y que era lo que compartí antes de empezar. San Agustín tiene una forma, San Agustín tiene una manera de hablar con Dios. San Agustín tiene una manera de interpelarse muy clásica, muy tocante, y diría yo, capaz de vincular en esta realidad que él transmite a través de su escrito al que lo lee. Y eso es importante porque de ahí viene el que uno se sienta, para bien o para mal, entusiasmado por el contenido de un mensaje. A veces más que el mensaje es la forma del mensaje. Y en Agustín es el mensaje y es la forma. En este caso, más es el mensaje que la forma. Pero ambas cosas son parte. Eso ya sería otra cuestión, pero qué curioso que en la forma de hablar, en la forma de expresar, en la forma de preguntar, se pueda despertar en nosotros como tantas cosas dormidas, como sacarnos de un letargo. Por eso el buen discurso es importante. Y no sé por qué he hecho este preámbulo, pero nada. Quisiera como que, no me quiero detener, pero me quiero detener porque cuando dice, pues, ¿quién te podría invocar cuando no te conoce? Y esto es una cuestión a la que me detengo porque a mí me ha tocado muy fuerte. San Agustín se celebrará el sábado 28 y ese es el día en el que la iglesia celebra la memoria de Agustín. Y yo siempre leo para estos días, por un motivo muy personal, a San Agustín. Y me ha tocado muy, muy, muy de lleno, y siempre me ha tocado, pero ¿quién te podría invocar cuando no te conoce? Y la pregunta es, ¿conocemos nosotros al que invocamos? ¿Lo conocemos? Cuando lo invocamos, ¿invocamos a Dios o invocamos los remanentes de Dios? Las cosas que dejaría Dios a su paso. Invocamos de Dios nuestro afán, nuestro querer, nuestro descanso, nuestra paz, nuestra alegría. Claro, en todo esto está Dios, pero una cosa es la alegría de Dios, una cosa es la alegría que el hombre busca en Dios. Una cosa es la paz de Dios y una cosa es la paz que el hombre busca en Dios. Una cosa es lo que es en Dios y una cosa es lo que en el hombre, o lo que el hombre y la mujer busca, quiere y desea. Y entonces creo que aquí toma mucho hincapié, y de hecho me cuestiono con esto. ¿Quién te podrá invocar cuando no te conoce? Si no te conoce bien, podría invocar a alguien que no eres tú. Y entonces aquí se matiza. San Agustín sabe a quién está invocando, al Dios que en Jesucristo se nos ha revelado, al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, al cual, si no lo conocemos bien, podemos invocar una cosa por otra. De aquí también la cuestión grave, grande y dificultosa de que no toda relación con Dios es una relación correcta, de que no toda religión es una religión correcta, despojando religión de las opiniones vagas que la mayoría de la gente, incluso los que se dicen intelectuales, entienden por religión. Estamos en una locura. Pero religión en un sentido que expresa un contenido vital, una religión en el sentido más depurado. No son todas iguales. No son todas iguales.
Y San Agustín entonces con esta pregunta debe también interpelarnos sobre eso, y eso se extendería muchísimo más. No de ser yo capaz de decir todo lo que trataba de pensar con esta frase para sentirme bien edificado, y claro, sentirme bien, pero bien en la verdad. Entonces dice, ¿o será acaso que nadie te puede conocer si no te invoca primero? Y entonces esta pregunta también es importante y lapidaria. Si nosotros no invocamos a Dios primero, ¿podremos conocerlo? ¿Acaso no es el conocimiento de Dios una experiencia de Él? ¿Acaso no fue Job el que dijo, te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos? Bueno, lo dice la Escritura. Ahora no recuerdo si lo ha dicho expresamente Job, pero en la Escritura encontramos esto. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y así decía, de alguna manera eso está contenido en el Antiguo Testamento, eso está latente en el Antiguo Testamento, que no hay un conocimiento de Dios más que de oída, de la tradición que se va repitiendo, de la ley que nos habla de Dios. Pero hasta que no se da por una experiencia muy personal, y en esa experiencia muy personal, por la fe, por esa vivencia en relación con Dios, en religión con Dios, que Dios se manifieste, como en el caso de Job, como en el caso de los salmistas, como en el caso del profeta David, como en el caso de otros muchos profetas o de muchos de los personajes del Antiguo Testamento, hasta que no se da como esa invocación de Dios a través de la cual Dios es conocido. Y con esto estoy apelando no a la invocación meramente tranquila de me siento, me sereno, invoco a Dios y veo a Dios, porque esta es válida, es funcional, es adecuada, hay que hacerla día tras día y hay que sacar un espacio diario para ella. Pero se da que en nuestra vida hay momentos de dificultad, hay momentos de gran estremecimiento, incluso positivo, de decir, de alegría, de gran gozo, de gran regocijo, de grandes logros a nivel personal, a nivel humano, a través de los cuales es como si se diera una invocación de Dios, porque nos sentimos impregnados de una alegría, de una presencia de Dios, de un sentimiento de presencia. Y aquí, de alguna manera, entiendo yo, una invocación. Entonces, ¿o será acaso que nadie puede conocerte si no te invoca primero? Teniendo en cuenta esos dos tipos de invocación, se daría esto de, wow, ahora te han visto mis ojos, ahora te he conocido, he orado y ahora conozco a un Dios que trasciende la limitación de mi experiencia. Wow, qué curioso. Entonces, eso es para pensar. Mas por otra parte, ¿cómo te podría invocar quien todavía no cree en ti? ¿Y cómo podría creer en ti si nadie te predica? ¿Cómo te podría invocar quien todavía no cree en ti? Wow. Esta pregunta es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay o está la fe, pero esta fe está y la persona no sabe que está. La tenemos, pero no sabemos que la tenemos. Porque debemos saber que aún Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar. Y muchas veces nos hace conscientes del querer y el obrar que Él realiza en nosotros. Otras veces se van dando las cosas en nosotros y pudiéramos decir sin nosotros. Sin nosotros en el sentido de que nosotros no estamos como pendientes de, o nosotros no somos conscientes de. Y ahí también aquellas palabras tan profundas de Pablo. ¿Quién conoce el espíritu del hombre sino el espíritu que habita en él? ¿Quién conoce lo profundo de Dios sino el espíritu de Dios? Lo mismo tiene mucho que ver aquí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces se da esa invocación a través de la cual
ha sucedido, hay un acontecimiento que nos estremece y al cual yo entiendo que puede ser una invocación, pero no una invocación del creyente que se eleva, sino del necesitado al que Dios ama, al que Dios quiere atraer hacia sí, que cree no creer, pero cree porque el Espíritu está obrando en él la fe. Porque como dice también el libro de Isaías, así es mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi encargo. Y ese vacío que el hombre puede creer que tiene ante la palabra de Dios porque no cree en ella, porque se ve indiferente hacia ella, quizás es otra cosa. Quizás ella está latente, germinando ahí, y está clamando a Dios con un clamor tan alto que Dios no puede ignorarla, hasta que nos damos cuenta que, de súbito, se ha acercado Dios a mí. Me encuentro en Dios. Y eso es una conmoción religiosa, eso es una experiencia de personal, una experiencia vital que transforma, en la cual a veces nosotros no tenemos que tomar parte de manera, digamos, como una iniciativa personal, sino que también esto se va dando. Y es complicado hablar de esto, porque a veces se da en grado menor, en grado mayor, un conocimiento de la persona que va viendo y va siguiendo, pero ¿cuántos de nosotros somos tan atentos a nuestra interioridad para darnos cuenta de qué va sucediendo? ¿Quién es tan atento que pueda seguir con minuciosa entereza todo lo que va pasando en su alma? Por eso nosotros ni en la vida ni en la muerte nos pertenecemos, somos del Señor, porque Él sí puede, Él sí puede. Nosotros, seres finitos, si no nos ponemos en manos del Eterno, en manos del Infinito, en manos del Grande, nos perdemos a nosotros mismos. Aún en el mucho hacer lo bueno podemos perdernos, pero si nos ponemos en manos del que juzga rectamente, si nos ponemos en manos del que permanece eternamente, Él nos custodiará, Él nos llevará, Él nos afianzará, Él nos levantará, Él nos edificará. Pero las mismas palabras del Salmo 128, cuando dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no edifica la ciudad, en vano vigilan los centinelas. ¿Cómo te podría invocar quien todavía no cree en ti? ¿Y cómo podría creer en ti si nadie te predica? Entonces, la fe viene por la predicación. Y muchos creen invocar a Dios, pero no invocan a Dios en el que deberían creer o en el que creen o creen creer, porque no se les ha predicado. No se les ha predicado de manera correcta a Dios. Se les ha hablado de Dios, pero no se les ha predicado a Dios. Se les ha hablado de que Dios obra tal cosa. ¿Cuántas veces se puede escuchar hablar de Dios, pero del Dios de Aristóteles, del Dios de Spinoza, del Dios de Friedrich Nietzsche, del Dios de todo el que queramos, de todo el que ha hablado de Dios, de todo el que ha tenido una idea de Dios, de todo el que ha en algún momento hablado de Dios bien o mal? Cuidado, ¿cuántas veces hemos oído o se nos ha hablado de ese Dios y entonces nosotros tenemos una creencia de todo esto, una creencia vaga de todo esto que creemos que es Dios? Pero no de este Dios del que habla Agustín y del que creemos nosotros los cristianos. Un Dios que no hemos creado, que no es un ídolo, sino un Dios que se ha revelado, un Dios que se ha puesto, un Dios que dice, este es el camino, si eres fiel, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es decir, un Dios que tiene un plan, un Dios que se acerca, que interpela, que quiere vivir, que quiere estar con nosotros. Entonces, ¿cómo creeremos en Él si no se nos predica de Él? Lo que en el Antiguo Testamento se decía, esto se lo anunciarás a tus hijos, a tus nietos y demás, en la misma idea de la Pascua, hablarás de esto. Y este día será para ustedes un día memorable en el que, ¿para qué? Para predicar,
para predicar. Pero en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, Cristo hablaba de Dios, Cristo predicaba a Dios. Los apóstoles, cuando reciben el Espíritu Santo, predican a Dios. Predican a Dios con el poder del Espíritu Santo. No con el poder del recuerdo que el hombre debe con su memoria sostener, recordar para vivir, para sostenerse, para permanecer en ciertas realidades ya materiales, ya espirituales, para permanecer en un cierto estado. No de esta forma, sino que la predicación es fuerza de Dios, que imprime a su vez de parte de Dios sentimientos, carácter en la persona. Cuando dice Pedro que predicaba a Cristo Jesús resucitado, a quien ustedes mataron, no es una enseñanza, es una predicación. Y a esa predicación, ¿qué hizo? Que incluso muchos de los que quizás mataron a Jesús se le cayeran como las escamas de los ojos, el corazón frío de piedra, el corazón helado, se hiciera un corazón de carne y ellos dijeran, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro les dijo, el que crea y se bautice será salvo. Esta es la manifestación de la predicación. La predicación de la palabra de Dios, que cuando se dice una cosa, aunque el otro me conozca, pero recordemos que aunque el otro me conozca y diga, eso es pecado, cuando se dice en la predicación, la palabra de Dios dice, o el Espíritu Santo, a su vez imprime en mi persona una contrición por el pecado, un arrepentimiento, súbitamente un nuevo estado interior. Estas son las consecuencias de la predicación. Y esta consecuencia trae la fe y exige la fe. Exige la fe en cuanto que el hombre es capaz de decir creo o no creo. Esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el Hijo del Hombre, dice Jesús a los judíos, que no querían creer. Pero también se da, como le pasó también a los judíos, pero ahora con Pedro, después en la persona de Cristo, Pedro en la persona de Cristo, pues Cristo estaba resucitado y de alguna manera podemos decir, ya no vivían ellos, sino que vivía Cristo en ellos, después del Pentecostés y todo eso, y en fin, eso también sería otro tema para ahondar. Pero Pedro habla, y aquel Jesús que le decía a los judíos, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que la ha enviado. Cuando Pedro habla, ellos creen. Entonces, ¿de dónde vino esta fe? Vino de que el Espíritu Santo la imprimió en ellos, de que el Espíritu Santo les dio a ellos la capacidad de creer, despertó en ellos la fe, abrió en ellos la experiencia de la fe. ¿Y qué sucedió? Ellos no se cerraron a la fe, porque aquí está la cuestión. Lo que el Espíritu Santo me da, ¿lo cojo o lo dejo? El mismo Agustín decía en uno de sus sermones famosos que para recibir al Espíritu Santo, y cuando hablamos del Espíritu Santo no es un recibir meramente pasivo, sino recibir al Espíritu Santo con las realidades que el Espíritu Santo trae, debemos nosotros sacar de este recipiente lo que de alguna manera nos impediría recibir al Espíritu Santo. Nos impediría recibir al Espíritu Santo a las anchas, a la manera capaz de sumergirnos totalmente en Él, de dejarnos en Él, de no apagarlo a su vez. Entonces, esto mismo pasa aquí. ¿Cómo te podrían invocar quien todavía no cree en ti? ¿Y cómo podría creer en ti si nadie te predica? Entonces, por la predicación viene la fe. La fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Esa es la manera en que viene la fe. La fe, que es un don de Dios. También se da que la fe viene porque la persona se pone en la disposición. Ambas son válidas. Pero la fe sobrenatural, es decir, la que el Espíritu Santo imprime en la persona, la que el Espíritu Santo trae como un don de Dios, tiene la preponderancia.
Porque hacer algo de Dios, ser algo súbdito, es algo que a su vez sigue manifestándose, ya no al modo humano, sino a una relación más íntima y estrecha, al modo divino. Entonces, alabarán al Señor quienes lo buscan. Pues si lo buscan, lo habrán de encontrar. Y si lo encuentran, lo habrán de alabar. El que lo busca lo encuentra, y el que lo encuentra lo alaba. Haz pues, Señor, que yo te busque y te invoque, y que te invoque creyendo en ti, pues ya he escuchado tu predicación. Miren cómo pone el sello. Haz pues, Señor, que yo te busque, porque aquí la cuestión es buscar, y buscar al que está dejándose encontrar, al que está sacando un dedo como cuando se juega el escondido, como para que quiero que me encuentre. Así está el Señor. Y eso es lo que hace el que está enamorado, que a veces se puede como esconder, como ocultar, pero a la vez está haciendo todas las señas y todos los signos y señales para que el otro lo descubra y se enamore y se dé una relación de amor, una relación de amistad, una relación de entrega. Entonces dice Agustín, haz pues, Señor, que yo te busque y que te invoque creyendo en ti, pues ya he escuchado tu predicación. San Agustín estaba afanado por creer, o creía en la verdad y la buscaba a su manera. Pero esta fe en Dios no le vino a Agustín de él. No le vino a él de la reflexión personal de él. No la creó él con su reflexión, como ha creado con su reflexión Friedrich Nietzsche una idea de Dios y de un Dios que ha muerto. No la ha creado Feuerbach, el filósofo aquel francés que Augusto Comte. No la ha creado ninguno de ellos. No la ha creado Spinoza, que empezó a pensar sobre Dios, a especular. Diríamos en cuanto a especulación fantástico, pero no la realidad, porque este Dios no lo creamos nosotros, sino que miren como dice San Agustín, pues ya he escuchado tu predicación. Yo creo en ti porque tú me has sido predicado. Y la cuestión es buscar quién nos predique a Dios de la manera correcta. ¿Quién nos predicará a Dios para que creamos en Dios? ¿Quién nos hablará de Dios para encendernos en el amor de Dios? ¿Quién nos inflamará en deseo de Dios por medio de la predicación? Una predicación en el poder del Espíritu de Dios. Una predicación que no la puede hacer Spinoza con sus especulaciones, porque dice Pablo, cuando yo vine a ustedes, yo no vine a ustedes con sabiduría y sordua elocuencia, sino que yo vine a ustedes con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Entonces, aquí está la cuestión. La predicación es el poder de Dios. El poder de Dios que trasciende la limitación del mensajero. El poder de Dios que aunque quien predica me conozca y yo pueda creer que está enumerando mis faltas, las cosas que le he confiado. Ten cuidado, porque la predicación va más allá del simple enumerar tus males, porque eso lo puede hacer cualquiera hablando contigo. La predicación es capaz de infundirte a ti ante tus males la presencia de Dios. Y eso no lo puede hacer el otro con mala o buena voluntad hablando de tus males. Eso lo obra el Espíritu de Dios, que obra en nosotros el querer y el obrar. Pues ya he escuchado tu predicación. Te invoca mi fe. Y esto es fantástico. Esa fe que tú me has dado, que infundiste en mi alma por la humanidad de tu Hijo, por el ministerio de aquel que tú nos enviaste para que nos hablara de ti. Señores, con esto vamos a terminar. Yo iba a hacer hasta el capítulo 6, pero
nada, esto no es con mucha preparación, no hay un bosquejo, sino que yo empiezo y hablo y lo que va saliendo. Y espero que sea siempre de su agrado. Y cuando no sea de su agrado, y cuando sea de su agrado, si usted lo quiere comentar, lo comenta con el debido respeto, pues no es esto una plataforma ni para amedrentarme a mí, ni para que ustedes me ataquen, pero sí para, mira, esto, lo otro, yo opino de otra manera, o me pareció, en fin, hablar, dialogar. Y para eso está en YouTube la caja de comentarios. Y están los me gusta. Y están los no me gusta. Yo preferiría que no usaran los no me gusta para que los videos no se perdieran y demás. Pero si a usted estima que este video no le gustó, en honor a la verdad, no me gusta. Si le gustó, me gusta. Si le gustó el canal, suscríbase. Si no le gustó el canal, nada, ¿qué le puedo decir? No tengo nada que decir si no le gustó. Si le gustó, comparte el canal. Y así nada, y así se puede seguir viviendo. Entonces termino con esto. Te invoca mi fe, esa fe que tú me has dado, que infundiste en mi alma por la humanidad de tu Hijo. Teresa de Jesús decía, y Teresa de Jesús leyó a San Agustín, que había que estar muy atento a la persona de Jesús y que aún ni en las contemplaciones más elevadas en las que Dios pudiera poner al alma, debíamos prescindir de la contemplación de la humanidad de Jesús, porque por ella nos han venido todos los bienes, decía Teresa. Y mire lo que dice Agustín. Esa fe que tú me has dado, que infundiste en mi alma por la humanidad de tu Hijo. Para mí, si uno medita en esto, llega a la misma conclusión de Teresa de Jesús. Por el ministerio de aquel que nos enviaste para que nos hablara de ti. Jesús nos habló de Dios. Pero según otro libro de las confesiones, un libro ya más académico que tengo, de la editorial BAO, se pone una nota al pie de página porque según el análisis que se hacen estos libros, que son más enriquecidos con comentarios y demás, se está hablando aquí de Ambrosio de Milán, de San Ambrosio, el obispo Ambrosio, que se dice que tuvo un papel muy, muy importante en la conversión de San Agustín, puesto que él era quien predicaba en aquel entonces, sabiendo que Agustín estaba afanado por muchas querellas interiores, por muchas cuestiones interiores. La predicación de Ambrosio es la que va llevando la luz de Dios, del Dios vivo, a Agustín. Agustín, que creía en el Dios de los gnósticos, en el Dios de los maniqueos, en el Dios del que cualquiera hablara, si era buena la dicción, si era bueno el retórico que hablaba de este Dios, si a él le parecía bien, si era de acuerdo a lo que él pensaba, va perdiendo esta manera quizás buena, pero quizás también capaz de ser no buena, mala, la va perdiendo por el ministerio de quien Dios había puesto para que le hablara de él. ¿Quién? El Ambrosio de Milán, el obispo Ambrosio de Milán. En la película de San Agustín, que les recomiendo verla, este personaje de Ambrosio es un personaje imponente, un señor bien. Y este hombre siempre que abre la boca habla palabra correcta. En él hay una predicación ambulante, porque él no predica solamente cuando estaba en la catedral, el pueblo, sino que hablaba siempre de parte de Dios a los hombres. Siempre la conversación tenía atinadamente el mensaje de Dios a los hombres. Y esto en la película que viene a querer de alguna manera manifestar lo que en el libro está escrito, va elevando a Agustín de su especulación, de su experiencia, de su búsqueda, lo va sumergiendo también ahora, y teniendo los presupuestos de que era un apasionado, un enamorado de la verdad, un buscador incansable de la verdad, ahora Dios toma también una iniciativa y dice, ahora yo te voy a dar fe, pero la fe que yo doy, no la que tú vas a crear. Tú no eres el Todopoderoso, sino que yo, el Todopoderoso, te he creado y quiero que tú creas. Y yo te voy a inspirar la fe, yo te voy a dar la fe como un don mío por medio de mi ministerio, a través de Jesucristo, en quien creemos, y que es el mediador. Pero
por el ministerio de Ambrosio, que va a predicar, que va a hablar, que va de alguna manera a ser mi mensajero. Entonces, wow, qué curioso, qué bonito, qué hermoso. Entonces, esto es un itinerario para nosotros. Esto es una manera en que la cual nosotros también debemos elevarnos hasta estas realidades eternas, hasta estas grandezas de la experiencia divina de Dios. Así que, nada, que San Agustín nos acompañe durante todo este tiempo, que San Agustín, que es el patrono de los buscadores de Dios, eleve nuestra persona así, con lo que necesitamos de presupuestos humanos para acercarnos a Dios, pero también nos disponga para que podamos nosotros creer en Dios, no en el Dios que nos hacemos, sino en el Dios que se revela, el Dios de Jesucristo. Así que más adelante debe compartir otro video y nada, espero que este les guste. Recuerden dejar comentarios, darle a me gusta, compartir el canal, suscribirse y si quieres activar la campanita para que todo lo que yo pueda subir a este canal te llegue de manera inmediata. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga brillar tu rostro sobre ti, te dirija su mirada y te conceda la paz. Amén.